Bueno, nosotros somos el grupo 6 de ABP y decidimos hacer esta presentación tipo video contando un poco qué nos pareció a cada uno los distintos encuentros de ABP. Tuvimos la primera semana una etapa virtual, la primera semana una etapa virtual, la segunda etapa fue una etapa presencial y la idea nuestra es ir presentando un poco cómo fueron sucediendo los acontecimientos en estas distintas etapas y que cada uno dé una reflexión de lo que pasó. Adriana no espera el turno de la consulta que tenía para dentro de una semana y se va a la guardia. Se presenta refiriendo un cuadro de debilidad, desgano y falta de aire. Todo ha sido progresivo, pero en el último mes se ha sentido cada vez peor. También refiere que desde hace 25 días presenta dolor abdominal, náuseas, sin vómitos y diarrea. También cree haber perdido peso y no sabe cuánto, pero el pantalón le queda suelto. Nosotros comenzamos con una clase virtual en la cual se nos dio la edad de la paciente, antecedentes personales y familiares y características del dolor. Sí. Empezamos a preguntar, a armar la anamnesis, que se nos complicó un poco por al ser virtual, costaba coincidir en quién preguntaba qué y varias veces nos pisamos un poco hasta que aprendimos y agarramos un poco la mano con los grupos de WhatsApp y nos organizamos un poco antes de empezar a preguntar y justificar un poco mejor todo. Creo que lo más difícil de lo virtual era justificar, no nos querían dar datos porque no justificábamos las preguntas que hacíamos, y creo que lo que me llevo de lo virtual es aprender a justificar por qué pido la información, ¿no? Y tal vez el año pasado en ABP era mucho más fácil justificarlo porque era cosas que recién íbamos aprendiendo, y este año ya como lo teníamos mucho más incorporado, sentíamos que no teníamos que justificarlo tanto, aunque debíamos justificarlo de todas formas. Bueno, en el primer encuentro presencial sentimos que hubo un gran cambio entre lo virtual y lo presencial, porque en lo virtual recabamos datos, pero estábamos muy desorganizados porque nos faltaron preguntar acerca de datos muy importantes. Después obtuvimos el segundo examen físico, exámenes complementarios como laboratorio y llegamos a diagnósticos presuntivos. Bueno, los datos de laboratorio fueron muy importantes para poder detectar la anemia ferropénica que tenía la paciente y lo que nos orientó hacia una patología malabsortiva. Además, nos vino la llegada de los segundos signos vitales que mostraban un cuadro en el que la paciente claramente estaba empeorando, agravándose. Los diagnósticos presuntivos a los que llegamos fueron de colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, celiaquía y cáncer de colon. Y después pudimos sacar información sobre los medicamentos que tomaba la paciente que tuvieron relevancia más adelante para que pudieran ser los síntomas, efectos adversos de esos medicamentos. Bueno, el segundo encuentro presencial fue bastante desprolijo de nuestra parte porque si bien en el primero dilucidamos 4 hipótesis presuntivas o 4 posibles diagnósticos, en el segundo nos dimos cuenta que todos esos diagnósticos tenían muchos síntomas y signos que iban en contra de los propios diagnósticos, con lo cual empezamos a marearnos y a darnos cuenta que varios diagnósticos podían estar errados. Bueno, y ahí fue cuando el segundo examen físico empezó a cobrar más importancia, porque la coordinadora nos recordó que teníamos un paciente que estaba más grave que cuando entró. Entonces ahí fue cuando decidimos tomar medidas sobre la paciente, haciendo como la teníamos ahí, y la conectamos a oxígeno, bueno, pusimos mascarilla con oxígeno, y bueno, ahí fue cuando nos dimos cuenta, nos saltó la lamparita y nos dijo, che, acá hay 2 condiciones, una de base y una que es la que está grabando el cuadro. Y nada, nos quedamos ahí. Perfecto. Bueno, en el último encuentro seguimos perdidos, pero lo único que teníamos a nuestro favor era que la paciente estaba estabilizada, la pudimos estabilizar. Y además en el último encuentro nos agregaron otra sintomatología que nos hizo pensar, además de la enfermedad que ya habíamos pensado, de todos los diagnósticos que teníamos, y una insuficiencia cardíaca. Claro, y por eso llevamos a hacer el segundo examen físico que nos dio positivo para un soplo aórtico en la parte cardiovascular, también con un edema pulmonar y un edema que encontramos en los miembros inferiores que nos llevó a pensar en insuficiencia cardíaca, más de una enfermedad respiratoria. Después la colonoscopía, la biopsia, nos dio un resultado muy positivo para el lado de una enfermedad autoinmune inflamatoria, y por eso llegamos a la conclusión del Crohn's o la colitis ulcerosa. Bueno, en conclusión, después de la biopsia obtuvimos que era colitis ulcerosa o Crohn, pero como el tratamiento es el mismo para ambas patologías, no varió el resultado. Y eso sumado a la insuficiencia cardíaca descompensada que habría que compensar.
En lo que fue la visión general de ABP nos costó mucho la parte virtual. Eso fue bastante difícil trabajar porque nos superponíamos con las preguntas, porque a veces preguntábamos cosas que otros ya habían preguntado. En la parte presencial nos acomodamos un poco más, pero nos costó mucho hacer una anamnesis completa. La verdad que esa fue una de las dificultades y pasamos por todas las dificultades de ABP, de preguntar muchas cosas, que el coordinador nos repregunte. Entonces fue bastante difícil, pero bueno, lo disfrutamos también.